Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir un mensaje pequeño, como siempre en las células. Le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus vidas a través de este medio. Y hay un tema, hermanos, que hace algunos días para atrás he estado meditando y dándome vueltas y vueltas y vueltas. E inclusive, hoy es como una introducción, pero le pido al Señor me dé la oportunidad para que en una celebración, cuando nos corresponda predicar, extendernos un poquito más. Pero hermanos, este es un tema muy rico, como toda la palabra de Dios. Pero hace unos días estuve yo en mi casa, varios días meditando sobre este mismo pasaje. Y hay una canción, es una canción que es un salmo, ¿verdad? Que se me venía a la mente, y lógicamente luego busqué en la palabra dónde estaba esta canción, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, hay que alabar al Señor con salmos, con himnos, ¿verdad? Y con un cántico nuevo. Pero esta canción es de hace muchos años. Yo no me acuerdo, yo era niño cuando la escuchaba y no sé en qué grupo fue, ¿verdad? Si fue tal vez en un grupo carismático, cuando mis papás iban a la iglesia católica y nos llevaban cuando niños, o cuando mi mamá y mi papá empezaron a ir a la iglesia cristiana. Pero yo tenía uno entre 10 y 12 años y había una canción que decía, bueno, cantaba bien bonita, decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para orar? ¿Verdad? Y la misma canción respondía, el limpio de manos, el puro de corazón. Entonces, desde hace días para atrás, esta canción ha estado en mi mente, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Bueno, ese pasaje, ese salmo del rey David, está en el Salmo capítulo 24, versículo 3, ¿verdad? Primero, el rey David en el Salmo 15:1 escribe de la siguiente manera, Jehová, ¿quién entrará, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Señor responde, versículo 2, el que anda en integridad. Escuche, mi querido hermano y hermana. Repito, el rey David pregunta a Dios, le pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuántos queremos habitar en el tabernáculo? ¿Quién entrará en tu lugar santo para adorar? ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta David. Y el Señor le responde, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, escuche, verdad en su corazón, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, ese es el Salmo capítulo 15, versículo 1. Pero el Salmo 24, capítulo 4 y 5, dice, 4 y 5 dice así, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Hermanos, ¿acaso esa no es nuestra esperanza? ¿Acaso esa no es nuestra visión? O sea, nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Nosotros entregamos nuestras pasiones, nuestros deseos, porque queremos habitar el monte del Señor, porque queremos llegar a su lugar santo, ¿verdad? Y el Salmo 24, versículos 3 al 5 dice así, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y el versículo 4 responde, el limpio de manos, escuche, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Escuche qué pasaje, hermanos, en estos pasajes, hermanos, se resume toda nuestra vida cristiana. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi deseo? Lógicamente, morar en el monte del Señor eternamente y para siempre. El mismo David decía, solo una cosa he pedido y te he demandado, habitar todos los días de mi vida en tu morada, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere. O sea, el rey David lo único que pedía era habitar por el resto de sus días en el cielo, en la patria celestial. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, como les decía, hace días para atrás he venido yo preguntando, Señor, ¿cómo hago yo, Juan José Arias? ¿Verdad? Y lógicamente para transmitirle a mis hermanos, ¿quién entrará en tu lugar santo? Y me lleva a este pasaje donde dice, el limpio de manos. Hermanos, el limpio de manos para empezar, Salmo 24, versículos 4 y 5. En este mundo que estamos viviendo hoy día, y cuando el Señor pone limpio de manos, yo me voy al ejemplo de lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Hoy por hoy,
en medio de esta pandemia, ¿verdad? Que oramos para que pronto pase, para que volvamos a congregarnos y adorar al Señor como Él se lo merece, y poder reunirnos en los grupos celulares y poder venir las familias a la iglesia. Hermanos, por eso debemos de orar. Señor, que esta pandemia pase para poder congregarnos, no en grupitos. Gracias a Dios nuestra iglesia es una iglesia grande donde cada culto regular, hermanos, cuando no había pandemia, eran cultos de 500, 600 personas. Y a veces hasta 700 personas, hermanos, por reunión cada fin de semana, hermanos, imagínense. Ahorita mismo ustedes están escuchando que no se puede permitir más de 200 personas. Bueno, estamos orando para que esta pandemia se vaya en el nombre de Jesús. Pero, ¿cuál es tu intención? Usted ora, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué? ¿Para andar paseando? ¿Para andar? No, hay que orar para volver a congregarnos, para volver a traer las familias, para poder traer ese adulto mayor a la par suya, que se congregue, bueno, etcétera. Bueno, pero en este momento, usando ejemplo, por ejemplo, lo que la Biblia dice, el limpio de manos. Estamos en un mundo donde nos damos cuenta de lo importante que es tener las manos limpias, ¿verdad? Hermanos, cualquier cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, en el Salmo 24:5, ¿quién entrará en tu santuario? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Lógicamente, esto es un ejemplo que el Señor, el limpio de manos, ¿qué significa? No es que nosotros tengamos que lavarnos las manos para entrar al cielo. ¿Qué tipo de limpieza de manos es la que el Señor nos está pidiendo a nosotros, hermanos? Y como les digo, en este mundo de coronavirus, de pandemia, hermanos, cualquier cosita, mire, usted sale de la oficina, se va a hacer una vuelta a la tienda, al centro de Heredia, donde usted vaya, hermanos, de una vez se limpia uno las manos con alcohol, con jabón, porque sus manos no pueden estar sucias, porque puede contaminar, ¿qué? Su cuerpo, sus manos. Está hablando de algo físico. O sea, usted llega, va al restaurante y apenas termina de comer, póngase el alcohol en gel y todo, porque usted a través de sus manos puede llevar a su cuerpo, ¿verdad?, una contaminación. Entonces el Señor nos dice, nos responde en el Salmo 24, capítulo 24, versículos 4 y 5, que el que entrará al reino, al monte del Señor, será el de manos limpias. ¿Y qué significa? ¿Qué nos quiere decir el Señor con manos limpias? Bueno, en el plano espiritual, el Señor quiere que tengamos las manos limpias, ¿verdad? Como dice el versículo, y el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, y eso lo vamos a explicar ahorita. En el diccionario de la Real Academia Española, dice que limpio significa esto. Escuche. Ahora, hermanos, perdónenme que a veces yo doy tanta vuelta, pero lo que quiero es que quede claro. El Señor no podía poner un ejemplo mejor. Cuando usted va a comer, y en esos pueblos, en esos países, en Asia, más que todo, por esos lados, hermanos, usted sabe que a veces se pone un plato grande y todos los invitados de la familia, si usted viene a la familia X, ¿verdad? Todos comen del mismo plato. Todos meten la mano en el mismo plato. No hay tenedores, no hay cubiertos, no hay cucharas. Todos, pero no pueden meter sus manos a ese plato si no se las han lavado primero. Entonces, en el ámbito espiritual, el Señor nos pide a nosotros que debemos de ser limpios. O sea, la comparación que Dios pone de cómo tiene que entrar el alma suya, mi espíritu, al reino de los cielos es limpio. El diccionario de la Real Academia Española dice que limpio significa estar libre de suciedad, contaminación o enfermedad. Escuche, en el ámbito espiritual, libre de corrupción moral o conexiones siniestras de cualquier tipo. Ser espiritualmente puro, eso es ser limpio, ser espiritualmente puro. Entonces, cuando Dios en la palabra dice limpio, significa inocente, sin culpa, libre o absuelto. Hermanos, imagínense qué tremendo. Otra vez, le voy a repetir esto que acabo de decirle. En hebreo, la palabra limpio significa ser inocente. Cuando el Señor le dicta al rey David, el limpio de manos, está diciendo claramente ser inocente, sin culpa, libre o absuelto. Hermanos, ¿quién entrará? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te presentas delante del Señor cuando vas a orar? ¿Cómo te presentas cada día? Hermano, cada día que usted abre sus ojos y pueda sentarse en su cama o arrodillarse, dele gracias a Dios, porque cada día que usted puede abrir los ojos es un día más de oportunidad que Dios nos da a nosotros para limpiar nuestras manos.
libres de conciencia, de pensamientos impuros, hermanos, de un comportamiento totalmente espiritual. Ahora, sigue diciendo el Salmo. Escuche, el de manos limpias, puro de corazón. Ay, hermano, ¿sabe qué significa puro? Bueno, significa estar libre de polvo, suciedad o mancha, libre de culpa o culpa moral, ritualmente limpio. Escuche, cuando Dios le está diciendo a David, no se lo está diciendo al rey David únicamente, se lo dice usted y a mí, mi hermano, tenemos que tener manos limpias en nuestros negocios. Hace unos años, me acuerdo que un mecánico, hace muchos años, yo era jovencito, tenía 20 años tal vez. Me acuerdo que estaba reparando en donde un mecánico que era medio amigo mío. Hace muchos años no lo veo, no sé qué se hizo honestamente. Pero en ese momento que yo no era cristiano, él estaba viendo el carrito que yo tenía. Y en eso donde iba entrando en el taller venía un carro y el mecánico de una vez me dijo a mí, ese carro trae una candela mala, eso es lo que trae, una candela mala, zafada, así me lo dijo él, una candela zafada. Y en efecto, hermanos, cuando llegó el hombre, señora, ¿en qué puedo servirle? Levantó la tapa y todo. Entonces le digo, váyase, señora, dentro de hora y media venga. Dentro de hora y media venga y su carro va a estar listo. Bueno, imagínense que el mecánico que le reparó el carro a la señora fui yo. El muchacho me dijo, agarre un cubo de esos, ¿verdad? Cámbiale las candelas y póngale unas candelas nuevas que están en tal estante. Hermanos, todo lo hice yo. Y cuando la señora vino hora y media después, porque él siguió reparando mi carro, el hombre le dijo, sí, señora, tuvimos que meterle mucho ahí, una falla electrónica. Y empezó el hombre a mentir, ¿verdad? Y empezó, y yo que no era creyente, yo dije, esto no es moral, esto no está bien. Esto no puede, eso es no tener manos limpias. Hermanos, ¿cómo son tus negocios? ¿Cómo son tus cuentas en tu trabajo? Hermanos, porque dice la palabra de Dios, Dios le está respondiendo a David, ¿quiénes van a entrar al lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos. Hermanos, me acuerdo otra vez otro hermano, ¿verdad? Que bueno, como no he hablado con él, respetamos su nombre y esto. Me acuerdo que él en el negocio donde él trabajaba, era agente de ventas y lo comprometían a mentir, hermanos. Como decir, por ejemplo, de que el trabajo que yo le estaba pagando, digamos, usted es el agente de ventas, usted, ¿verdad? Entonces yo llego y lo contrato. Y entonces yo le decía a usted, que me está viendo, me decía, le digo, ¿cuándo me tenés lo que yo necesito? ¿Cuándo me lo traes? Yo ya te di la mitad. Y usted me dice a mí, está en proceso, está en el taller. Hermanos, y el mismo hermano me decía a mí, me decía, pastor, no han traído ni los materiales para construirlo. Y él me decía, pastor, yo no, ¿qué es eso? Está mal. Por supuesto que está mal, hermano. Y entonces, ¿qué le, hermano? Oremos para que el Señor te abra puertas donde usted trabaje dignamente. Uno no puede prestarse porque tenemos que ser manos limpias y un corazón puro. Y puro es sin suciedad, sin contaminación, hermanos. Eso es lo que Dios quiere y demanda de su pueblo. Que es difícil en estos tiempos, hermanos. Hermanos, en estos tiempos esto es difícil. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé ideas, inclusive que nosotros los cristianos o los hermanos que tienen sus propios negocios contraten cristianos también para que Dios bendiga sus negocios y no tengamos nosotros que ser partícipes de la gente que está ensuciando sus manos y nos ensucian a nosotros también con sus prácticas. Pero vea lo que voy a decirle. Usamos nuestras manos en una variedad de maneras, ya sea trabajando, jugando, empujando, tirando o para escribir y sostener. Pero ¿cómo limpiamos nuestras manos? Eso es importante, ¿verdad? Porque no es solamente decir, hermanos, tenemos las manos sucias. Bueno, ¿cómo limpiamos nuestras manos ante el Señor? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hermanos, en Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. No lo sabía usted, ¿verdad, mi hermanito? Vaya, póngalo ahí, miners. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar? Con el fuego lavador, refinador. Y veremos este proceso continuamente en nosotros. También, hermanos, quiero decirles que cuando nosotros vemos, dice la palabra de Dios, escuche, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Yéndonos otra vez al Salmo, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y el Señor dice, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hermanos, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, lógicamente, Él es quien nos purifica, Él es quien nos santifica, pero si nosotros nos apartamos del Señor, nos ensuciamos y tendremos manos sucias y un corazón impuro. Entonces, ¿cómo podemos ser limpios? Bueno, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 26, dice así: para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ay, hermanos, qué lindo. Podemos ver que hay un significado muy profundo en las Escrituras que en tan solo la interpretación literal. Cuando somos lavados en la palabra, cuando recibimos la revelación del Señor y comprensión de lo que se dice a través de los simbolismos, estamos siendo limpiados. O sea, repito, Efesios 5:26, para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra nos purifica. Por eso, ¿sabe qué es? Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la palabra. Hermano cristiano que me está viendo a través de este medio, ¿cuánto lees la Biblia en la semana realmente, mi hermanito? No me mienta a mí no, bueno, no nos podemos contestar porque estamos a través de este medio. Pero hermanos, por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. ¿Sabe para qué? Porque dice que la iglesia se purifica a través de la palabra, ¿verdad? Y cuando uno lee la palabra, nos purifica y nos evita muchos problemas. Cuando la palabra, que es Jesús, entra en nuestra alma, comienza a quitar las impurezas de nosotros y nos estamos volviendo limpios y puros. Es un proceso, ¿sí? Cuanta más revelación recibamos y más entendamos, más limpios nos estamos volviendo. Ahora, hay un pasaje en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, que dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Quién entrará en tu santuario para orar? El puro de corazón. Escuche, no sé si me está siguiendo con este tema. El mismo Jesús dice después en Mateo, el Dios que le dice al rey David que tiene que ser puro de corazón, nos dice a nosotros en Mateo capítulo 15, 18, que lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Nuestro corazón y mente deben de estar conectados como si fuesen uno mismo al Señor. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la forma en que pensamos y percibimos. Una vez que esto sucede, comenzamos a asumir su carácter piadoso. Hermanos, hay un pasaje que me encanta también. Está en Romanos capítulo 13 y 14. Y ya con esto vamos terminando. Romanos capítulo 13. Vea lo que dice este pasaje hermoso. Por si le queda alguna duda. Romanos 13, 14 dice de la siguiente manera. Bueno, versículo 13 al 14 dice. Romanos 13, versículos 13 y 14 dice. Andemos como de día, honestamente. Escuche, no en glotonerías y borracheras. Para algunos hermanitos que a veces preguntan que si es bueno echarse, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. Andemos como de día, dice la palabra, no en lujurias y libertinaje, no en glotonerías y borracheras, no en contiendas y envidia. Al contrario, hermanos, Romanos 13, 14, para usted y para mí, que profesamos el Evangelio y que amamos al Señor, dice así: vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche, vestidos del Señor Jesucristo. Hermanos, limpios de mano, puros de corazón, vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión que dice, aquellos pues que imitan a Cristo, lo imitan fervientemente. Para aquellos que se han puesto a Cristo, ¿verdad? Los que sean en verdad expresen su semejanza a sus pensamientos. Y para terminar, mis hermanos, no podemos hacer esto por nuestra propia fuerza, lógicamente, no podemos. Es solo a través del Espíritu Santo que esto es posible. Orígenes, un padre de la iglesia, alguien que escribió la iglesia primitiva, dice así: pero como la fuerza de nuestra voluntad no es suficiente para procurar el corazón perfectamente puro, y como necesitamos que Dios lo cree, Él, por lo tanto, quien ora como debería, ofrece esta petición a Dios. Escuche Salmos capítulo 51, versículo 10. Escuche. Con esto terminamos. Y gracias por su atención. Señor, ¿quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón.
Entonces, cuando el rey David escucha esta respuesta de Dios, vea qué lindo, David, súper inteligente y hay que imitarlo. Dice así, Salmo 51:10, póngalo ahí, Miner. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mi espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Repito, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, que el Señor los bendiga y a poner en práctica la palabra.